A esta clase, esta clase virtual de los jueves de Introducción al Derecho / Teoría del vamos a ver si ustedes tienen ahora algún inconveniente o alguna duda o algún tema que puedan consultarnos a nosotros rápidamente. Y si no, vamos a comenzar de inmediato con los contenidos del tema 1, unidad 1. Y desde ya decirles que van a encontrar en la plataforma indicaciones más precisas sobre lo que va a suceder el lunes que viene, que sería la primera clase presencial. Eso lo tienen que buscar en la plataforma porque va a estar resuelto recién el fin de semana, porque mañana termina el plazo que teníamos previsto para la encuesta. Encuesta que todos los alumnos inscritos tienen que haber respondido. Se evalúa eso y para el lunes ustedes ya van a tener en la plataforma las indicaciones de cómo tienen que presentarse el lunes en la facultad. Bien, si hay alguna pregunta o alguna duda que haya quedado o alguna duda o alguna manifestación que quieran hacer María Jesús, Ivana o Emanuel, con mucho gusto. Y si no, empezamos con el tema 1 de la unidad 1. No, pareciera que no. Bueno, entonces, lo primero que tomo es el programa, porque les dijimos a ustedes que el programa es como un catecismo para nosotros, es algo sagrado casi, les diría. Sí, porque vieron que el catecismo está todo resumido, pero es muy bueno si uno después quiere ser de una determinada religión, pero las bases fundamentales las analiza cuando es un niño, 6, 7, es decir, cuando tiene uso de razón. Pero eso a veces hay personas que las acompañan toda la vida. Bueno, mi expectativa es que mi programa los acompañe, por lo menos este curso, y si no, durante toda la carrera. Y mejor si es por toda la carrera o para toda la vida, que se recuerden de nuestro programa de Introducción al Derecho para que vean cómo ustedes fueron ingresando a este mundo del derecho y cómo es posible aprender a través de esta asignatura. Bien, ustedes se van a encontrar en la unidad 1 con el título El concepto del derecho, que está vinculado con los temas que vamos a ver hoy, que comenzamos con el tema 1. Este primer tema es bastante complejo. Es muy posible que hay una pregunta allí ya. Bueno, es muy posible. Yo ya la voy contestando. ¿La contestaste? Perfecto. Sí. Perfecto. Vamos entonces a ingresar lo más rápido que podamos. Les estaba diciendo que el tema es amplio. Es muy posible que el lunes tengamos que seguir dando clases presencial sobre este tema. ¿No es así, María Jesús? Sí, Emanuel? Claro, seguro. Siempre nos lleva un poco más. Porque no vamos a poder desarrollar en su totalidad. Pero bueno, comenzamos ya. El título es el concepto del derecho. Quiere decir que el título ya nos está indicando cuál es por lo menos el objetivo principal que tenemos para conocer esta asignatura. Y comienza hablando del uso de la palabra derecho. El uso de la palabra derecho está vinculado con el uso lingüístico, es decir, las acepciones con las cuales podemos mencionar al derecho. Pero no siempre que decimos derecho decimos lo mismo. ¿Por qué? Porque es una palabra que tiene una analogía con otras determinadas realidades, y como saben ustedes, vamos a encontrarnos siempre con mucha ambigüedad en este terreno. El derecho se puede conceptualizar, no hay ningún problema, y ha habido cientos, por no decirles miles, de definiciones de derecho.
Pero es muy complejo, sobre todo, dedicarnos a una. ¿Por qué? Porque esas definiciones muchas veces son incompletas, insuficientes, y entonces, ¿qué es lo que parece preferible? Acercarnos al derecho, como nos acercamos a un objeto que estamos queriendo conocer, y lo vamos a hacer analizando las acepciones y analizando las perspectivas en las que se puede hablar y se puede llegar y se puede uno comprender y alcanzar un concepto del derecho. Después, cada uno de ustedes, a medida que va comprendiendo lo que nosotros entendemos, va adoptando, construyendo su propio concepto. Es importante, es importantísimo, porque sobre todo para los alumnos de abogacía, es la clave de lo que ustedes están estudiando. Entonces hay que comprenderlo de entrada. Por eso nuestra primera unidad es el concepto del derecho. Unidad y tema 1. Tenemos nosotros hechos, ustedes van a encontrar seguramente ya, se empezaron a recorrer y a navegar por el aula. Tenemos esquemas que queremos ahora repetir. Entonces, probablemente María Jesús ahora comience a ir colocando esos esquemas para no desenfocarnos y ir lo más rápido que podamos. Ahí está. Primero yo pondría el de las acepciones. Fíjense, decimos acepciones y usos de la palabra derecho. Acá aparecen 4 acepciones, pero podrían aparecer más. ¿Por qué? Porque hay otras posibles aplicaciones y usos de la palabra derecho. Pero las más conocidas, las más clásicas son estas. Hay otras que usan mucho los abogados y la van a usar ustedes, los jueces, que es estar a derecho. Pero no está colocada acá todavía, porque en realidad es secundaria con respecto a estas que son las primarias o las principales. Entonces yo a veces puedo usar la palabra derecho para referirme a las normas, o la puedo usar para referirme a la facultad de un sujeto, o lo puedo hacer para referirme al propio saber científico que estoy estudiando, o lo puedo hacer para referirme a un ideal de justicia que puede realizarse en una determinada sociedad. A eso llamamos acepciones, es decir, dentro del uso de una palabra, ustedes saben que muchas veces refiere a distintas realidades. Entonces, las usamos y a veces usamos la misma palabra para realidades muy disímiles. Por ejemplo, si yo digo la palabra banco, la puedo usar para referirme al banco de la plaza, al banco de la facultad o al banco institución crediticia. Pero también puedo usarla para el banco de arena, para el banco de sangre, para el banco de semen. ¿Ok? Ahí, fíjense que la ambigüedad es una ambigüedad fuerte. Sin embargo, cuando la usa la palabra derecho, la ambigüedad ya parece como más débil. Se suele llamar que hay una analogía o una ambigüedad analógica. Y entonces se puede mostrar que cuando hablo de derecho puedo estar hablando de normas, puedo estar hablando de facultad, puedo estar hablando de saber científico o puedo estar hablando de ideal de justicia. Porque esta es nuestra primera presentación. Porque justamente aquí radica el que ustedes tienen que ir teniendo un dominio terminológico, porque para encontrar la palabra derecho, y la van a encontrar en distintos contextos, y en cada contexto la palabra derecho va a tener su propia significación. Entonces, en algunos contextos estará refiriéndose a las normas como enunciados que están dirigidos a un sujeto para que realice una determinada actividad. Entonces, por ejemplo, ustedes lo tienen en el ejemplo en el cuadro, el derecho laboral, que es el derecho de las relaciones entre patrones, obreros, etc.,
es el que regula las relaciones que se realizan a través del trabajo humano. Ahí ustedes ven la palabra laboral, usando la palabra derecho laboral, pero también podríamos decir las normas del derecho laboral regulan las relaciones que se establecen a raíz de un trabajo humano, no sé, no leo bien lo que dice ahí. Bien, también a veces la palabra derecho se usa para indicar una facultad, la facultad de un sujeto, de una persona, en el sentido de que hay un derecho o una norma que ha sido vulnerada y que le está agraviando o concediendo una determinada atribución a una persona. El empleado despedido, decimos, en este ejemplo, sin causa justa, tiene derecho a una indemnización. Acá la palabra derecho está indicando la facultad, es decir, el sentido de la palabra derecho está indicando un sentido subjetivo, de facultad, de potencia, de imperio frente a una determinada situación. Bien, así como aquí, cuando utilizamos la expresión derecho como facultad, estamos refiriéndonos a una atribución del sujeto. Cuando lo usamos como norma, lo estamos usando en derecho en sentido objetivo. Por eso, en el primer caso, en el caso de la facultad, decimos sentido subjetivo. En el otro caso, que sería el primero del cuadro, decimos sentido objetivo. Bien. Quiere decir que ya pronto se van a encontrar con que hay una distinción entre derecho objetivo y derecho subjetivo. Que no es lo mismo en un texto usar la palabra derecho como facultad que utilizar la palabra como norma. El trabajo consiste en que ustedes tomen cualquier expresión y cambien la expresión norma por la palabra derecho, o la expresión derecho por la palabra norma o por la palabra facultad, o como les parezca a ustedes. Por ejemplo, en el ejemplo de la facultad, el empleado despedido sin causa justa, está facultado a exigir una indemnización. ¿Ven? La palabra facultad sustituyó a la palabra derecho. Si estuviera la palabra facultad ahí, yo la podría sustituir por derecho y podría decir, como está escrito, el empleado despedido sin causa justa tiene derecho a una indemnización. En realidad lo que tiene es una facultad. Bien. Pero también la palabra derecho se puede utilizar para referir al saber científico, que es justamente el nivel el ámbito de conocimiento donde nosotros lo encontramos y pretendemos introducirnos. Entonces, en este caso, nosotros decimos, por ejemplo, como está ahí, yo estudio Derecho. Nos pregunta, ¿qué estudias? Es muy difícil que diga, estudio un saber científico jurídico. Normalmente simplifico y digo, estudio Derecho. Pero cuando digo estudio Derecho, estoy englobando tanto que estudio Derecho en sentido objetivo, es decir, estudio normas, como que estudio el derecho en sentido subjetivo, es decir, que también estudio atribuciones y facultades que las normas otorgan a los ciudadanos para el desarrollo de su vida personal y comunitaria. También, con la palabra derecho, puedo referirme a un ideal de justicia. Normalmente, en estos casos, si estudio la ciencia jurídica, me escribe Sofía del Ponte, está muy buen contestado, pero también estaría muy bien contestado si dijera estudio derecho. Bien. ¿Por qué? Porque es como si hubiera una similitud, no es sinónimo, francamente, pero sí hay una analogía, hay una relación de similitud entre, es decir, estudio derecho y estudio ciencia jurídica. Nos entenderíamos bien todos. Bien, pero quedaba la cuarta, que es el derecho como ideal de justicia. Acá, fíjense que decimos, no hay derecho que se pierdan tantos puestos de trabajo. Es decir,
la desocupación, determinados flagelos, la pandemia, las malas políticas sociales, etcétera, hacen que se pierdan determinados puestos de trabajo. Entonces, normalmente decimos, no hay derecho a que se pierdan tantos puestos de trabajo. Y en ese caso, ¿qué ocurre? Lo que podríamos decir también, cambiando no hay derecho, es decir, no es justo que se pierdan tantos puestos de trabajo. Vieron que cambié la palabra derecho por la palabra justo y quedó el mismo sentido en la frase. ¿Por qué? Porque hay un sentido analógico entre la expresión derecho. A veces la palabra derecho tiene una ambigüedad absolutamente contraria. Por ejemplo, si ustedes están parados en una calle y le dicen, mire, ¿por dónde se va al río? Usted le dice, siga derecho. Pero ahí entonces, entonces quiere decir que la palabra derecho también se puede utilizar en otras situaciones, pero no ustedes adviertan que cuando le digo a alguien, siga derecho, no lo mando a estudiar, ni lo mando a la facultad, ni lo mando a nada. Lo mando entonces a que siga una determinada situación. Lo mismo me dicen acá cuando un ejemplo que me ponen acá, que lo digo porque es pertinente, sentate derecho. Sentate derecho es una expresión que usa la palabra derecho, pero no la usa en este sentido, por eso no está en nuestro cuadro. Digamos, es una ambigüedad realmente con una muy fuerte antagonismo entre las realidades a las que se refiere. Pero lo que habría que destacar un poco es que la palabra derecho ¿Querés que lo vuelva a dejar? ¿Querés que lo vuelva a poner? No, está bien, no terminó eso. Pero lo que sucede es que me ponen ahí las preguntitas en el chat y me distraen, pero no Yo, importa. ¿sabes qué? Quería agregar algo en relación a derecho, en cuanto a sentate derecho o andá derecho, que como destacabas Eloy hace un segundo, que el término derecho no es equívoco, sino que es ambiguo, lo que significa que los distintos significados que tiene la palabra derecho no es que no tienen nada que ver entre sí, sino que de alguna manera son aspectos de la misma realidad, no es como banco, o como gato, o como cualquier otro término equívoco, como decía Eloy. Sí tiene que ver la norma con el derecho del sujeto, con la ciencia que lo estudia, esas normas buscan garantizar, regular derechos en función de valores, y ahí está el ideal de justicia, etc. Y a propósito de esto, Eloy sumaba esta expresión derecho u otra acepción o significado de derecho por oposición o por contrario o por distinto de torcido, ¿no? Seguí derecho, sentate derecho. Y también tendría un poco que ver si pensamos o si reflexionamos un poco acerca de lo que es el derecho de modo integral, quizás también, no es que tampoco tiene nada que ver con estas acepciones, porque de alguna manera el derecho regula las relaciones en función de valorizar o entender o establecer conductas valiosas o deseadas contra las indeseadas, y de alguna manera lo que dice el derecho se entiende que en un determinado contexto, en un determinado lugar, existe un consenso en que, bueno, lo que dice el derecho es lo que está derecho, digamos, lo que está bien, lo que no significa que sea así para siempre. El derecho es dinámico, se revisa, se critica, se modifica. Entonces, eso quería agregar, que también uno podría entender que esa acepción del derecho, si bien no es tan técnica como estas otras cuatro, la carga emotiva positiva que tiene la palabra derecho muestra un poco este otro significado, ¿no? Bueno, muchas gracias, porque la agregada fue muy pertinente. Un poco me lo sacaste un poquito de la cabeza porque yo lo quería decir ahora, porque Era claro, eso. era eso. Faltaba decir que la palabra derecho es una palabra muy prestigiosa. Claro. No porque nosotros estudiamos derecho, sino porque siempre que usamos la palabra derecho, estamos refiriéndonos a un bien,
a una justicia, pero no estamos diciendo, qué sé yo, refiriéndonos a una actividad delictiva. Nunca hablamos de que una persona que ha cometido un delito es un tipo de derecho o ha realizado una actividad derecha. Entonces, ese sentido que tiene derecho, en realidad es lo recto y justo. Ese sentido de recto y justo, lógicamente no lo inventó Eloy, ni María Jesús, ni Emanuel, ni Ivana, viene desde los inicios de nuestra antigüedad. Siempre que se hablaba de derecho, se hablaba de lo recto y de lo justo. Por eso es tan fascinante nuestra disciplina, porque miren lo que vamos a estudiar. No solamente normas, sino rectitudes. Vamos a ver cuándo las normas son justas también y cuándo esas normas justas están en bien de la persona, que es justamente la base en donde se sienta el derecho. Bien. Así que fíjense que han ingresado en una carrera que, bueno, se las trae con la palabra derecho. Pero ustedes me van a decir, pero doctor, usted sabe que ocurre que hay veces que el derecho es ineficiente, que las sociedades son injustas, que hay una serie de complicaciones. Claro que sí que las hay. Pero el sentido justamente del derecho es llevar orden a esas sociedades. ¿Orden cómo? Orden justo, no un orden sin sentido o un orden así porque sí. Ese es el sentido que tiene el derecho. Naturalmente, hay cientos de teorías acerca de esto, algunas con matices, otras más fuertes, otras más débiles. Pero bueno, nosotros creemos que el derecho es un instrumento de gran utilidad para la vida social. Se ha llegado a decir que el derecho idiotiza al hombre, que el derecho es una forma de dominar una clase alta a una clase inferior o subordinada, y que se ha dicho hasta que el derecho no debe existir. Hay expresiones anarquistas, etcétera, 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 sobre el derecho. Nosotros, sin negar que ustedes van a conocer todas esas expresiones, les tenemos que dar nuestro punto de vista, que es que, aunque el derecho, lógicamente, como toda obra humana, pueda producir imperfecciones y consecuencias no deseadas en la sociedad, es la herramienta, el instrumento con que contamos ahora en Occidente fundamentalmente para eliminar todo tipo de tiranía, todo tipo de autoritarismo que de alguna manera elimine nuestra libertad personal. Bien, dicho esto, yo paso ya a las perspectivas. Pero para que no cansarlo, la dejo a María Jesús con las perspectivas. Genial. Bueno, miren, 4 perspectivas. Bueno, miren, como decía Eloy, nosotros estamos concentrados en lo que sugiere el título del programa. Del tema 1 del programa. Van a ver ustedes que se hicieron ya una aproximación al programa, que los distintos temas del 1 al 12 tienen distintos títulos. Yo algo les dije la clase pasada. Este es el concepto del derecho. Entonces vamos a estar reflexionando sobre el concepto del derecho. ¿Qué hicimos hasta recién? Una primera aproximación a través de pensar en cuáles son los usos o cuáles son los distintos significados de la palabra derecho. Y ahí entonces ya construimos una idea un poquito más completa que la que ustedes tenían hasta hace un ratito nomás atrás. Solo pensando en la palabra derecho, la puedo usar como sinónimo o haciendo referencia a normas. A la palabra derecho también la puedo usar, pero ya no pensando en normas escritas que están en algún código o en alguna ley, sino en relación a facultades o prerrogativas o potestades del sujeto en función de ciertas situaciones. Facultad, derecho subjetivo, ciencia, justicia. Bien, todo eso es el derecho también, ¿entienden? Entonces,
esa primera aproximación un poco también nos abre a la idea de que al derecho lo podemos definir de muchas maneras. De hecho, van a encontrar ustedes muchísimas definiciones de derecho, y como dice Atienza, son definiciones que uno las repasa y no parecería que estén definiendo el mismo objeto. ¿Por qué? Porque el derecho es una realidad tan vasta, tan compleja, que es posible definirla o mirarlo y a partir de ahí decir lo que es desde distintos aspectos. Esos distintos aspectos nosotros los llamamos perspectiva. ¿Qué es una perspectiva? Precisamente un punto de vista. Que yo me pare en un lugar y mire hacia un punto significa que tengo una perspectiva. Estoy mirando un aspecto de lo que tengo adelante. Si yo me muevo en el plano y miro el mismo objeto, voy a tener otra perspectiva. Y es probable que yo describa o pretenda definir desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, y que pareciera quizás que estoy definiendo cosas diferentes. Bueno, con el derecho pasa exactamente igual. Nosotros hacemos una especie de asociación con fines didácticos con un edificio. Si yo me paro frente a un edificio, lo puedo definir desde distintos aspectos. Lo puedo describir desde su estructura, o puedo decir que ese edificio es un edificio de departamentos, o que es un edificio de oficina, o que funciona una escuela, o puedo decir que es un edificio hermoso, moderno, ecológico, bueno, distintas cosas sobre el mismo objeto. ¿Por qué? Porque estoy mirando desde diferentes aspectos, o preocupado por diferentes aspectos. Lo mismo ocurre con el derecho. Fundamentalmente 4 son las perspectivas de las que nosotros nos vamos a ocupar. Vamos a invocar una diapositiva, así podemos verlo de un modo más, a ver, esperen que la pasamos a la siguiente. Ahí está, ¿la vemos? Sí. ¿La agrando del todo? A ver. Perdón, ahí, ¿se ve entera? Están digamos, cuadraditos con las personas que están aquí en el Zoom a la derecha. La argumentativa no se alcanza a ver porque estamos nosotros. Exacto, claro. Bueno, pero ya cuando lleguemos a la... Bueno, la voy a reducir. ¿Ahí está mejor? Más o menos. No, en el caso yo no, me faltaría un poquito más de reducción. Bueno, a ver. ¿Y se alcanza a leer ahí? Bueno, está bien, pero Bueno. se ve bien. Bueno, perfecto. A ver, sí, dicen los chicos que se ve bien también. Bueno, genial. Se puede Bueno, ¿y mover. qué tenemos? ¿Qué No tenemos estaba. ahí? Está cortado para nosotros, pero para los alumnos no. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces, Nosotros no decíamos, importa. el abordaje del derecho puede hacerse desde distintos puntos de vista o perspectivas. También podríamos decir aspectos que hacen a lo que el derecho es. Hay algo que es importante decir así rápidamente, pero que ustedes lo van a advertir a partir de estas reflexiones, y ya lo habrán pensado algunos quizás, es que el derecho es un fenómeno complejo. Si yo quiero definir el derecho, definirlo en todos sus aspectos, no sería posible reunirlos en una definición. ¿Entienden? Entonces, lo que ocurre es que encontramos muchas definiciones del derecho, muchas interesantes, pero ninguna de alguna manera completa. Todas insuficientes, podríamos decirlo. ¿Por qué? Porque no es posible. El derecho es un fenómeno muy complejo que implica, en relación a lo que el derecho es, muchos aspectos. Entre esos, los fundamentales son estos, y estos aspectos son los que motivan distintas definiciones. A ver, un aspecto importante que quizás tiene un poco que ver con la primera acepción que nosotros vimos, que era la palabra derecho puede usarse aludiendo a normas. Yo puedo cambiar el término derecho por el término normas o conjunto de normas. Bueno, eso refleja un gran aspecto del derecho, que es el aspecto estructural. Fíjense ustedes que la palabra estructural ya les sugiere estructura,
conjunto de elementos. Una estructura está compuesta por ciertos elementos que tienen un determinado orden para formar ese todo que es eso. En este caso, el derecho tiene una estructura y sus elementos constitutivos son, digamos, de modo general, las normas. Ya vamos a profundizar y vamos a ver que encontramos normas, principios, normas de distintos tipos, pero la idea de mirar este aspecto del derecho es considerarlo como un conjunto de normas. Fíjense ustedes, la definición que encontramos como ejemplo, que es la de Kelsen, es: el derecho es un conjunto de normas coactivas. Fíjense ustedes que este aspecto estructural a lo que apunta es a pensar en cómo está compuesto el derecho, cuáles son sus elementos, qué lo componen, cómo se relacionan entre sí. ¿Se dan cuenta? Acá yo tengo otra placa, otra placa que muestra las grandes preguntas que se haría quien se hace una... ¿Se ve aquí esta placa nueva? No. ¿Perspectiva estructural? No, ¿No? pero se puede Bueno, no quedar con importa. una más, porque No importa, acá no importa, volvemos a la anterior. no, pero que la anterior es muy buena porque hay que destacar que desde cada perspectiva hay una definición, pero que cada definición es muy distinta a la otra. Como vos mencionabas recién, que decía Tienza, que a veces pareciera que hasta se está definiendo otra cosa y no lo mismo. Pero fíjense que todas estas definiciones que hay abajo de norma, función, valor y justificación, son todas definiciones del derecho. Lo que sucede, que como van a ver ustedes, y vamos a sintetizar después, si uno se para en una sola perspectiva, parece que tiene una mirada muy fragmentada sobre la totalidad de un fenómeno social complejo como es el derecho. Entonces, de ahí el inconveniente es conseguir una definición que una lo estructural, lo funcional, lo valorativo y lo argumentativo a la vez. Pero no siempre es fácil, porque los autores que definen, que escriben libros, etc., normalmente se paran en alguna de estas perspectivas y miran al derecho desde lo estructural o de lo funcional, de lo valorativo y de lo argumentativo. Por eso todavía esta comparación, María Jesús, me parece que nos va a dar muy buenos resultados si nos quedamos un poco más ahí, ¿no? Perfecto. Y cada uno de estos aspectos o estas perspectivas tienen sus grandes temas que son importantísimos y que quien es el jurista dedicado a estudiar este aspecto del derecho va a profundizar en ellos. Por ejemplo, la perspectiva estructural, que estudia las normas que componen el derecho en tanto en cuanto elementos que forman la estructura del derecho. Quien está preocupado por eso, bueno, van a aparecer grandes temas como la validez de las normas o la validez material en cuanto que la estructura de normas superiores y normas inferiores implica una fundamentación de validez de las normas, grandes temas dentro de cada uno. Después, en la perspectiva funcional, como ustedes mismos les sugiere el nombre, el aspecto que motiva el análisis del derecho en esta perspectiva es la función que el derecho cumple. La función que el derecho cumple ¿en dónde? En la sociedad. El derecho es un factor social generado por un grupo social para regular sus relaciones y que va a actuar dentro de la sociedad. Entonces, otro gran aspecto del derecho que tiene una exquisitez extraordinaria, que también plantea temas interesantísimos, es el de cuál es la función que el derecho cumple en la sociedad. Y ahí aparecen muchísimas respuestas, que nosotros profundizamos más adelante en este mismo tema. ¿Por qué? Este es un aspecto que interesa también a la sociología del derecho, la sociología que tiene por objeto de estudio a la sociedad, en cuanto a la sociedad en relación con el derecho, lo estudia la sociología jurídica o la sociología del derecho.
Y acá aparecen grandes temas que se plantean, como cuál es la función, esa función es positiva, el derecho quizás cumple ciertas disfunciones o cumple funciones, las funciones positivas, en qué grado las cumple, de qué modo el mismo derecho puede mejorar el resultado de su función en la sociedad. Por ejemplo, piensen instrumentos como las cárceles, el castigo, etcétera, etcétera, que son como herramientas que tiene el derecho para cumplir sus finalidades, como de alguna manera pueden desvirtuar justamente una función que quizás es noble, plausible, valorada del derecho. ¿Entienden? Estos son los grandes temas. Por ejemplo, también el grado de eficacia que pueden tener las normas, etc. Entonces, este es otro gran aspecto del derecho que básicamente, insisto, preocupa más al sociólogo del derecho y que plantea la pregunta acerca de ¿para qué sirve el derecho? ¿Qué función cumple? ¿En qué medida cumple satisfactoriamente o insatisfactoriamente la función que pretende cumplir en la sociedad? Bien, respuestas dentro de esta perspectiva. Acá tenemos un ejemplo que es la dada desde el marxismo, que saben ustedes que pertenece a toda una teoría que entiende a la sociedad como lucha de clases, en esa estructura que caracteriza a la sociedad, el derecho aparece como un factor negativo para la igualdad, para la paz, para la ausencia de conflicto, y que es una herramienta de la que se vale la clase que tiene los medios de producción para mantener la dominación. Entonces, cuando define al derecho desde este aspecto, no va a responder cómo está estructurado o cómo está compuesto. El marxismo va a decir, el derecho es un instrumento de dominación de una clase social sobre otra. Parecería responder a la pregunta, ¿para qué sirve el derecho? Para dar una herramienta o un instrumento de dominación de una clase sobre otra. Si la pregunta fuera desde la perspectiva estructural, parecería responder ¿qué es el derecho o qué estructura tiene? Es un conjunto de normas coactivas. ¿Se dan cuenta cómo para pensar en el aspecto, la preocupación desde estas distintas perspectivas, también vale plantear las preguntas que lo caracterizan? Por supuesto que no, esto es un ejemplo, y la mirada funcional tiene un montón de respuestas que ven al derecho cumpliendo una función positiva en la sociedad. Lo que cualquier persona diría, o la mayoría de las personas diríamos, es que el derecho es un factor de control social, que el derecho cumple una función de mantener la ausencia de conflictos o mantener la paz o el orden en función de prevenir conflictos a partir de la amenaza con sanciones de las conductas antijurídicas, y en caso de que el conflicto aparezca, por ejemplo, frente a un delito, aparece estableciendo la sanción y tratando de restablecer la situación al estado anterior, garantizando derechos, volviendo al equilibrio. Esa es la idea que el hombre común, viendo el derecho como cumpliendo una función positiva, podría responder. La definición del marxismo es un ejemplo que ponemos acá en la placa. Ya lo vamos a ver más adelante, creo que en el programa está como el punto 7, funciones del derecho. Bien, implica volver a esta perspectiva funcional. En tercer lugar, la perspectiva valorativa. A ver, hay otra posible mirada del derecho que no es pensar en la estructura y todas las cuestiones que este aspecto conlleva, ni pensar en la función que el derecho cumple y todas las funciones y todos los aspectos a reflexionar respecto de este aspecto, sino que es pensar en el derecho ideal, el derecho que debería ser, el derecho justo, en qué valores o principios o fines el derecho ayuda
a realizar y en qué medida los realiza. Esta perspectiva la denominamos valorativa. ¿Por qué? Porque se preocupa por el aspecto valorativo del derecho, es decir, cuáles son los valores que el derecho persigue. Ustedes, el primero que seguramente se les ocurre es la justicia. El derecho trata de regular las relaciones realizando del modo más amplio y justo posible, estableciendo derechos y deberes a los sujetos. Dan cuenta, ustedes dirán, bueno, cuando el Estado, las leyes imponen impuestos, bueno, muchas veces protestamos que tal o cual impuesto es injusto, porque condena o grava el trabajo, al sueldo, al salario. Bueno, se dan cuenta cómo ese es una reflexión valorativa del derecho. Se puede tratar de definir al derecho desde este aspecto. ¿En qué medida o cuáles son los valores que el derecho trata de realizar a través de las normas y a través de la regulación? Las normas no están desprovistas de valores. Todas las normas, aún las más superfluas que ustedes crean posibles, como por ejemplo una norma de tránsito, ustedes dirán, ¿qué valor hay atrás de una norma que establece que se estaciona del lado derecho? Podría estacionarse al lado izquierdo. Sin embargo, esa norma tiene una valoración atrás y persigue la realización de fines. El valor fundamental que se nos ocurre que pretende realizar una norma de tránsito es el de la seguridad vial, el orden en la circulación, etcétera, etcétera. ¿Entienden? Y así todas las normas. Imaginan ustedes cuánto más aquellas que refieren a derechos fundamentales del hombre. Bueno, todo este aspecto que es fundamental en el derecho, porque las normas no tienen cualquier contenido. Las normas tienen un contenido que debe ser justificado de acuerdo a valores. Cuando los legisladores tenemos la oportunidad de ver, bueno, si quisiéramos lo vemos en el sitio del Poder Legislativo, pero cuando en general asistimos a debates legislativos, vemos cómo se discuten ideas en relación a valores, a principios, a finalidades que se pretenden realizar con la eventual sanción de esa ley que se está discutiendo. Bueno, atrás del derecho hay valores. La perspectiva valorativa indaga y se preocupa por este gran aspecto del derecho, que si quieren lo ponen como la justicia y todos los demás valores. El ejemplo de la definición desde esta perspectiva es el de Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino. Dice, fíjense cómo podemos contrastarlo con las otras dos definiciones que acabamos de ver. Dice Tomás de Aquino, el derecho es la ordenación de la razón encaminada hacia el bien común, dada por quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad suficientemente promulgada. ¿En dónde está el aspecto valorativo de esta definición? ¿O dónde entienden ustedes que al definir el derecho así, nosotros entendemos que es una definición valorativa? En cuanto a que el derecho está encaminado hacia el bien común. Es una ordenación de la razón, una decisión, una determinada regla, resultado de una discusión, de una decisión, etcétera, etcétera, depende de quién emane, porque una regla de derecho puede emanar del juez, puede emanar de un legislador, etcétera, pero encaminada hacia el bien común. Se entiende que esa regla de derecho atrás tiene la idea de la realización de un valor. Ahí está el gran aspecto del derecho, que es el aspecto valorativo. Bien, entonces en función de ese aspecto puede ser definido el derecho así. Bien, acá aparece toda la nosotros vamos a dedicar todo el capítulo 12 a meternos en esta mirada, en esta perspectiva o en este análisis del aspecto valorativo del derecho. Pero también en este capítulo 1, tema 1, fíjense en el punto 8.
Así como yo les dije, en el punto 7, volvemos y profundizamos la perspectiva funcional, en el punto 8, volvemos y profundizamos la perspectiva valorativa. ¿Y ahí qué hacemos? Definimos qué es un valor en general, definimos qué son los valores jurídicos en particular, que participan de las características o de la definición de valores general, pero que a su vez tiene una característica propia, que es la de la alteridad, que implica la referencia al otro o la relación con el otro. Y después establecemos cuáles son los principales valores del derecho. Cuestión que retomamos, no queda ausente a lo largo del programa, pero lo retomamos específicamente en el capítulo 12. Profundizamos sobre la justicia y profundizamos sobre los aspectos material y formal de la justicia, y ahí aparecen los otros valores como la seguridad jurídica, la igualdad, la libertad, etc. Se dan cuenta entonces la importancia de este gran aspecto del derecho, que no puede faltar en una definición, o sea, en la idea del derecho. Nosotros lo que estamos pretendiendo aquí es construir la idea, más que definir al derecho, lo que pretendemos es construir la idea de qué es el derecho. Y como el derecho es complejo, no nos quedamos con la idea de que el derecho es lo que dice una definición, porque como dijimos recién, una definición siempre es insuficiente. Por lo tanto, abordamos la idea del derecho desde distintos aspectos o perspectivas. Finalmente aparece la perspectiva argumentativa. Esta perspectiva argumentativa es una perspectiva interesante, y que ahí aparece la palabra justificación, así como en la valorativa la palabra fuerte es valor, función en la funcional y normas en la estructural. La palabra justificación. ¿Qué les sugiere a ustedes la palabra justificación? ¿Qué es justificar? Ya van a ver que nosotros, cuando profundizamos en cuanto a la teoría de la argumentación y todo lo que implica la argumentación en el derecho, arrancamos de distinguir lo que es la explicación de la justificación, que no es lo mismo. La justificación implica dar razones, tratar de convencer al otro de la corrección de una afirmación. Eso es justificar, dar razones, dar argumentos. No es lo mismo que explicar. Yo puedo explicar algo, pero se trata de otra actividad diferente y que tiende a otra finalidad. La justificación pretende la adhesión del sujeto hacia quien estoy haciendo esa argumentación. En el derecho existe argumentación en todos los momentos y en todos los contextos. Desde la etapa embrional, que es cuando surge una discusión en la sociedad, y en todos los asados, en todas las mesas de familia, en todos los grupos de amigos, en las oficinas, están todos estableciendo su posición frente a un determinado punto. Acompañado de la posición de cada uno, seguramente el orador o quien esté haciendo esa afirmación va a sumar razones. Eso después, si es un problema jurídico, quizás tenga debate parlamentario en el Congreso. Los legisladores también, para sostener sus posiciones, van a sumar argumentos y van a establecer argumentos. Ya no van a ser de tipo religioso, de tipo porque me gusta o no me gusta, sino que tienen que ser argumentaciones aceptables, técnicas, etc. Los jueces, cuando deciden en un caso concreto, en un proceso, al dictar sentencia y emitir un fallo que establece quién tiene la razón en un conflicto, me siguen, ¿no? Se representan un juicio fulano contra mengano sobre tal cuestión. Bueno, el juez es el decisor, no decide sin más, decide dando razones, argumentando. Bien, y en el derecho la argumentación está presente, como les digo, en todos los momentos. Ahí aparece una definición que es, de nuevo, de Manuel Atienza, que van a encontrar ustedes, que lo citamos mucho, que dice: el derecho es una compleja institución volcada hacia la resolución de conflictos por medios argumentativos.
La argumentación aparece cuando hay un conflicto, cuando hay un problema, sea de lo que sea, ahí aparece la argumentación, ahí aparecen las razones para sostener una posición. Y en las diversas instancias de la vida jurídica. Eso es un poco lo que les decía yo. En todas las etapas de los fenómenos jurídicos, desde que surge un problema en la sociedad, desde que se discute, desde que se delibera, se toman las decisiones, etcétera, hay un conflicto que resolver, un conflicto que se resolverá argumentando siempre. Esta es una actividad racional y por eso puede estar sujeta a reglas. Nosotros ya vamos a profundizar bastante respecto de este aspecto cuando estemos en la etapa del programa en la que nos dedicamos a la actuación del Poder Judicial o la aplicación del derecho. Todo lo que nosotros vamos a estudiar, las normas, las leyes, la Constitución, la validez, etcétera, etcétera, en un momento vamos a estudiar cómo eso funciona o tracciona en la realidad o en la práctica. Y ahí aparece este gran tema de la argumentación, y vamos a profundizar mucho o bastante sobre esto. No sé, Eloy, si querés agregar o los chicos alguna cosita. Sí, pero un poco para concluir con este tema, porque este tema luego, como muy bien has dicho vos, empezamos a hablar de lo estructural, lo funcional, lo valorativo y lo argumentativo en otras instancias. Pero ¿qué es lo que quiere, lo que debes hoy sacarse en limpio de esta clase fundamentalmente? Que para conocer al derecho podemos utilizar alguna de estas 4 perspectivas. Nos vamos acercando entonces desde distintos puntos de vista. Fíjense que hemos puesto 4 autores que son muy diferentes entre sí, no tienen coincidencias. Por ejemplo, si hemos puesto a Kelsen como el derecho es un conjunto de normas coactivas, pero es una postura polémica, es decir, que otros autores podrían polemizar sobre los dichos de Kelsen. En lo funcional, hemos hablado del derecho como un instrumento de dominación de una clase sobre otra, porque para esta placa hemos utilizado el concepto de Marx. El concepto marxista del derecho implica finalmente la negación del derecho. Cuando yo he dicho hace un momento que la función del derecho es lograr un orden justo en la sociedad, estoy discrepando absolutamente del concepto de función de Marx. ¿Me comprenden? Basta decir, el derecho es un instrumento para lograr el orden social justo. Inmediatamente ustedes se dan cuenta que para mí el derecho no es un instrumento de dominación de una clase sobre otra, porque le estoy dando otro tipo de función. Entonces, así como pongo este ejemplo, porque es el que está a la vista para que lo comprendan mejor, pero indudablemente, ahora no se me están sacando las... Ay, sí, no, perdón. Ahí voy. Entonces, porque justamente estoy mostrando cómo son las dinámicas. Ahí está. Perfecto. De la perspectiva valorativa, el ejemplo es el de Tomás de Aquino, pero es un ejemplo de la importancia que tiene el uso del valor, fundamentalmente la justicia en el derecho. Pero además de Tomás de Aquino, hay otros autores que también piensan a lo mejor que el derecho la justicia debe estar vinculada con el derecho, pero desde otras ópticas muy distintas, y otros que distinguen absolutamente derecho y moral, o derecho y justicia. Así que dentro de cada una de estas concepciones hemos tomado un autor, pero lógicamente estos autores son polémicos. Recuerden ustedes que estamos hablando de teorías sobre o teorías de, y que por lo tanto, teorizando se pueden analizar muchas cuestiones.
Si dice que el derecho es un instrumento de dominación, está dando una valoración, pero en realidad está refiriéndose fundamentalmente A a la una función. función. Yo porque me preguntan ahí, ¿no? Sí, Yo sí. si pudiera les contestaría a todas. Además, muy buenas algunos chats de algunos alumnos. Bien. Pero mientras tanto nosotros no podemos contestar, no podemos tener esa actividad. Mientras tanto les sigo contando en general esto como es. Estos autores que están ahí son ejemplos de posibles definiciones, siempre polémicas. Pero lo que siempre nos va a dar a nosotros una guía es mirarlo al derecho como norma, mirarlo desde la función que cumple, mirando del valor o no que realiza, y mirándolo desde el momento de la justificación y de las argumentaciones que se emplean en la práctica del derecho. Bien, esta última, la argumentativa, es una perspectiva nueva sobre la cual ha hecho un gran hincapié el profesor y emérito de nuestra casa, el profesor Atienza. Pero, lógicamente, las tres perspectivas que tienen una larga tradición en el derecho son la norma, la función y el valor. También se solía llamar a esto la tridimensionalidad del derecho, las tres dimensiones del derecho, es decir, una dimensión normativa, una dimensión funcional o práctica y una dimensión valorativa. La profesora también usó la palabra aspectos cuando habló. Bien, el derecho puede tener aspectos normativos, aspectos funcionales y aspectos valorativos. El tema de la justificación no es que no existiera antes, sino porque lógicamente la argumentación tiene su raíz en Aristóteles, no la descubrió Manuel Atienza ni nosotros, pero esta mirada argumentativa nace después de la Segunda Guerra Mundial y de una serie de dificultades de nuevas alternativas que se presentaron en los derechos y sobre todo el constitucionalismo que comienza primero con las grandes constituciones europeas y luego ingresa, ¿no es cierto?, inclusive en nuestro propio país con la Constitución de con la reforma de 1994, que va a dar lugar después a la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de nuestro país. Bien. Pero abajo van a encontrar que hay disciplinas mencionadas. Entonces, por ejemplo, esas disciplinas vamos a estudiar. Cuando estudiemos la unidad 2, le vamos a dar contenido a esa parte que todavía no le hemos dado un contenido, digamos, como debe. Eso va a estar porque todas esas disciplinas forman parte del tema 2, que son los saberes jurídicos. Van a ver ustedes ahí que cada saber está relacionado con una perspectiva. Bien. A veces las definiciones que dan los autores o que podemos construir nosotros van a tener elementos estructurales, seguramente, funcionales y valorativos a la vez, inclusive justificativos. Pero claro, hay que construirla. Y eso es lo que nosotros más queremos, que ustedes puedan por sí mismos comprender esos aspectos, sin necesidad de que tengan que memorizar una definición sagrada o sacrosanta que después se la van a olvidar, mientras que es muy probable que de estas perspectivas no se olviden, por lo menos mientras estén haciendo la carrera. ¿Por qué? Porque estas perspectivas, y en general el concepto del derecho y los aspectos del derecho que enseñamos, son aspectos que nos acompañan después en toda la carrera. Bien, nuestra disciplina es fundamentalmente de carácter estructural. Nosotros no nos dedicamos al análisis de las funciones que cumple el derecho,
si bien mencionamos los temas, pero vemos que la sociología es la que se va a ocupar más. Los juristas tratamos de establecer cuáles son las normas, cómo se comportan las normas, etc. Pero esos son aspectos estructurales fundamentalmente. Luego, los funcionales estudian, por ejemplo, la sociología, y ya dije yo que también nosotros lo hacemos. Los aspectos valorativos nos conducen mucho más a los aspectos filosóficos del derecho. Ya vamos a ver entonces más adelante eso. Y los aspectos justificativos, o de la perspectiva argumentativa, nos conduce a estudiar la teoría de la argumentación, la lógica jurídica, etc. Pero si ustedes me preguntaban, ¿qué estudio fundamentalmente en Introducción al Derecho / Teoría del Derecho? Usted va a estudiar fundamentalmente normas. No es que no va a estudiar lo otro, pero usted va primordialmente a estudiar normas, porque nuestra carrera consiste en el estudio de las normas dadas por el Estado, la sociedad, a los fines de poder ordenar y lograr en paz un desenvolvimiento de las sociedades actuales complejas y conflictivas como son. Nosotros seguimos creyendo que el derecho es un instrumento que cumple una función positiva en la sociedad. Por eso lo enseñamos, si no directamente les enseñaríamos otra cosa. Bien, comenzando con el aspecto estructural muy rápidamente, porque es muy sencillo, vamos a poner una placa donde están establecidas las distintas formas del lenguaje. ¿Por qué? Porque desde lo estructural tenemos que analizar el tema del lenguaje. Y fíjense ustedes, los usos del lenguaje están dados. Uso informativo, uso interrogativo, uso emotivo y uso operativo. Todos estos usos son distintos. Ustedes van a leer el material, que el informativo es para informar, el interrogativo es para hacer una pregunta, el emotivo es decir, ¡ay, qué bueno! Y el operativo es para decir, juro por esta Biblia que voy a ser un político honesto y no corrupto. Y el directivo es el que nos interesa. ¿Por qué? Porque las normas son directivas. Todas las normas son directivas. Ya van a ver ustedes que hay muchas normas, no solo las jurídicas, pero todas son directivas. ¿En qué sentido? En el sentido que indican una dirección de un comportamiento que debe hacerse o un comportamiento que no debe hacerse y del cual uno debe abstenerse. Bien. Ese uso directivo, que se puede manifestar de muchísimas formas, por ejemplo, yo siempre cuando estoy en clase digo, cierre la puerta. Ese es un uso directivo del lenguaje. ¿Por qué? Porque estoy dando una orden. Pero cerrar la puerta no es lo mismo que una norma jurídica, pero sin embargo es lenguaje directivo. El lenguaje de las normas es, además del directivo, un lenguaje fuerte, porque el lenguaje de las normas jurídicas es además un lenguaje coercitivo. Esto lo digo porque avanzando, pero por el momento quedémonos con el uso del lenguaje. Me dicen acá que no se escucha. Yo te escucho perfecto, la verdad. Ah, bueno, entonces También, puede ser. sin problema. Acá me dice Sofía del Ponte que ella sí escucha, así que bueno. Sí. Habrá, Puede ser del alumno puntualmente que tenga un... No, mi parlante no es, porque yo tengo nunca he tenido, hoy estuve, este es el segundo Zoom del día, por decir el tercero, porque tuve hoy reunión de consejo superior y no tuve ningún inconveniente con la computadora. Acá hay muchos, ¿bien? Sí. Acá, cuando viene de Galaxy Prime, eso tiene que poner el nombre. Ya les dije, todos los alumnos, por ejemplo, Aldana Ardil es perfecto, porque la vamos conociendo y todo. O Marcia Olivera para todos. Pero si me ponen Juanita, yo no sé quién es Juanita. A Lumil la canto, la voy a ver, la vamos a ver en los parciales, en los trabajos que nos presente. Entonces siempre el nombre,
Bueno, entonces ahí ustedes, ¿para qué trajimos esto? Nada más que para que ustedes sepan que el lenguaje es directivo, el de las normas. ¿Por qué? Porque las normas indican una dirección de un comportamiento que debe hacerse o al cual uno debe abstenerse. Bien. Este momento del del tema 1, es claro, estar en la perspectiva estructural, como dijo recién claro, Eloy. Y si estar en claro. la perspectiva estructural es pensar al derecho como un conjunto de normas, entonces es importante quedarnos un poco en la idea de norma, que es una norma, ¿entienden? En ese punto estamos. Claro. Y a la idea Bueno, de normas... entonces como las normas se manifiestan en base al lenguaje, empezamos con el lenguaje. Exacto. Ahora viene dentro de lo estructural, los elementos que las normas tienen según el Von filósofo Wright. finlandés George von Wright, que es un filósofo del siglo pasado, que fue nada menos que el creador de la lógica deóntica. Así que en estos temas él es buenísimo. Yo entonces les propongo que en un minuto, Sí, la profesora, sí. dar los ejemplos para lo que estaba escribiendo acá, vayan a la bibliografía que están los ejemplos de todos los usos del lenguaje. No podemos perder tiempo en eso. Vamos a los elementos de las prescripciones según Forsyth. Ahora Entonces, esto se sí, lo dejo a María Jesús, con lo cual dale. termina la clase de hoy, de modo que entonces ahora ella es la que maneja y tiene la culpa de los minutos que siguen. No, rápidamente. Quedamos Rápidamente. entonces, después de analizar los distintos usos del lenguaje, quedamos en que las normas usan el lenguaje con un fin directivo, es decir, es un enunciado que pretende provocar una determinada conducta. Así como decía Eloy, una orden como cerrar la puerta también es un uso directivo, porque pretende que la persona cierre la puerta, un consejo también lo es, una sugerencia también lo es. Las normas son directivas en ese punto. Pretenden que ese enunciado dirigido a sujetos, esos sujetos acomoden su conducta en un sentido. Está clarísimo, ¿no? Bien. Pero justamente para distinguir ese uso directivo de otros usos directivos, como una orden, como un consejo, como una sugerencia, a las normas las llamamos prescripciones. ¿Está claro? Entonces ahí ya estamos pensando en un uso directivo a las normas como directivas, pero distinguiendo o dejando afuera a los otros usos directivos del lenguaje. Entonces las normas son prescripciones. En este sentido, todas las normas de conducta, ya vamos a llegar ahí, son prescripciones. Una norma religiosa es una prescripción, una norma moral es una prescripción, una regla del derecho es una prescripción. Y estos 8 elementos son elementos que están presentes en todas las prescripciones, no solamente en una norma jurídica. También en una norma moral que dice, debes hacer caridad con el necesitado. Bien, ya vamos a ir a esas otras normas, pero que quede claro que estos son elementos de todas las prescripciones. Bien, todas las normas, todas las prescripciones tienen estos 8 elementos. Un carácter, porque esa norma puede ser prohibitiva, obligatoria o permisiva o facultativa. O sea, en la medida en que ese enunciado, la conducta que pretenda, sea una conducta que es obligada al sujeto, que es prohibida su realización al sujeto o que le es permitida. Ese es el carácter, esas 3 posibles. El contenido es precisamente la conducta, esa conducta que se prohíbe o que se impone como obligatoria o que se establece como permitida. Es la conducta, el contenido es la conducta, que está prohibida, permitida u obligada. Las condiciones de aplicación, este es un punto que no es fácil. A ver, las condiciones de aplicación son circunstancias por fuera de la norma o que están expresadas en la norma, ya vamos a ver, que tienen que darse para que sea posible
la realización del contenido de la norma. Si la norma dice, el que se apoderare de cosa ajena tendrá prisión o tendrá X sanción, supónganse, las condiciones de aplicación son, por ejemplo, que esa persona sea un sujeto imputable, por ejemplo, es decir, otras condiciones que hacen posible que esa norma, que el contenido de esa norma se realice. ¿Les parece que un niñito de 5 años que se apodera de algo del supermercado y se lo mete abajo de la remerita es un sujeto imputable? No. Entonces, no se dan las condiciones, en ese caso, para que ese sujeto, para que el contenido de esa norma sea realizado. Bien, en el caso de las normas jurídicas, son siempre hipotéticas. En función de esta categoría, condición de aplicación, las normas pueden ser categóricas o hipotéticas. Las normas jurídicas son siempre hipotéticas. ¿Por qué? Porque las condiciones que tienen que darse para que una norma se realice, es decir, que se cumpla el contenido de la norma, por ejemplo, que se aplique tal sanción al agente que realiza tal conducta, no están expresadas todas esas condiciones en el contenido de la norma. Están en otras normas, por ejemplo, la que establece la edad de imputabilidad. ¿Se entiende? La edad de imputabilidad es una condición que opera para que sea posible aplicar el contenido de esa norma. Y no está expresada en la norma, está en otras normas. Esa circunstancia y otras más. Entonces, por eso las normas jurídicas son siempre hipotéticas. Y por eso un juez, cuando aplica una norma, uno dice, el juez aplica una norma y condena al imputado. En realidad el juez aplica siempre muchas normas. ¿Por qué? Porque las normas son hipotéticas, porque las condiciones para que esa norma sea aplicada, la norma principal, por ejemplo, la que establece el delito, no están establecidas en esa sola norma, están en distintas otras normas del ordenamiento jurídico. Esas son las condiciones de aplicación. La autoridad es quien emite la norma. Si en el ejemplo que tenemos abajo es una norma del Código Penal, el Código Penal es una ley, es una ley nacional, por lo tanto, la autoridad es el Congreso de la Nación. Los sujetos normativos son los destinatarios de la norma, es decir, a quién está dirigido ese enunciado. Si decimos que son directivas que pretenden provocar un comportamiento, bueno, el grupo destinatario de ese enunciado o de esa directiva son los sujetos normativos, como así también las autoridades que la van a aplicar en cuanto a destinatarios. La ocasión temporal y espacial de la norma tiene que ver con cuándo y en dónde, es decir, ocasión temporal y ocasión espacial respectivamente, esa norma puede ser aplicada. En cuanto a la ocasión temporal, las normas tienen una determinada vigencia, tienen un determinado comienzo de la obligatoriedad y en muchos casos un fin de la obligatoriedad. Y en cuanto al espacio, las normas pueden tener una aplicación territorial nacional, como en el caso de la norma expresada como ejemplo, o una aplicación acotada a una parte del territorio nacional, como puede ser una provincia, si es una ley provincial, o el municipio, si se trata de una norma emitida por un consejo que constituye de esa norma una ordenanza municipal. Bien, la promulgación es el modo en que esa prescripción, esa norma se exterioriza. En la mayoría de los casos, las normas del derecho se exteriorizan de un modo escrito. En este caso, la promulgación es a través de la ley, que es el Código Penal, o si ha sido modificado la ley que ha modificado y resultó vigente la norma de la que se trata. Y finalmente, la sanción es la consecuencia negativa que consiste en la privación de un bien, prevista de modo condicional, etcétera, etcétera, para quien realice la conducta antijurídica. Esta sanción está condicionada a la realización de la conducta con la que se vincula, o consecuencia jurídica negativa. ¿Se imaginan ustedes que
la idea de sanción es uno de los conceptos jurídicos fundamentales que nosotros vamos a estudiar en esta materia. Así que mucho más adelante lo vamos a ver. Acá, ¿cómo lo vemos? Como uno de los elementos sustanciales de toda prescripción. Una prescripción lleva contenida una sanción. En el caso de esta norma, acá la tienen en el inicio del enunciado. Será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años. Si no resultare otro delito. El que entrare en morada o casa de negocio ajeno, en sus dependencias o en el recinto habitado por otro, contra voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo. ¿Se imaginan ustedes la situación, el hecho configurativo? Después puede haber en la realidad circunstancias, etcétera, que hacen que la interpretación de esta norma presente algunas dudas. Pero ahí está precisamente el contenido, la conducta de ingresar a lo que ustedes pensarían como sería una persona entrando a la propiedad privada, a una casa de familia, etc. Entonces, el carácter es claramente una prohibición, las condiciones de aplicación son las normas que tengan que aplicarse para poder hacer efectiva esta pena frente a un hecho legislativo de la Nación. Los sujetos normativos son los jueces penales y los sujetos imputables. La ocasión temporal es la vigencia y el temporal y espacial de la norma. La promulgación es escrita en una ley penal y la sanción es la prisión de 6 meses a 2 años. Bien. Bueno. Finish. Finish. Bueno, nos vemos presencialmente el lunes, los que puedan. Entiendan que este es un hecho histórico y que estamos todos felices. Así que bueno, nos encontraremos allí y nos encontraremos de nuevo el jueves, también en este espacio que, bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más interesante posible también. Seguramente seguimos con este tema. Nos vemos el lunes. Nos vemos. Adiós. Adiós.